El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos entender que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Aún voy a ir más allá. El mundo espiritual produce afectaciones dramáticas en el mundo natural. Los que ignoran estos principios pueden vivir entonces bajo la ignorancia de esta verdad. Sin embargo, déjeme aclararle que ignorar esta verdad no hace que el mundo espiritual sea irreal. Volver a repetir eso. Ignorar el mundo espiritual no hace que el mundo espiritual sea irreal. Usted tal vez no ve ángeles, usted tal vez no ve demonios, pero existen, ambos existen. Preferimos creer que tenemos un ángel dedicado a cuidarnos, como dice el Salmo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero en el Nuevo Testamento y a la luz del Espíritu Santo hay una batalla campal en la línea espiritual. Y aunque se pueda gestar esa guerra espiritual, no somos inertes a esta verdad. Es decir, el mundo espiritual existe y muchas de las cosas que suceden en el mundo físico provienen del mundo espiritual, o sea bien o sea mal. Y en este punto debo decirle que la mayor lucha que libramos en este país es de carácter espiritual. No si usted tal vez se enfrasca en los resultados, es decir, los síntomas y no la enfermedad real, usted podrá tal vez pensar que está atacando los síntomas, pero jamás podrá atacar la enfermedad. La enfermedad de este país es de carácter espiritual. Y en las esferas tal vez de influencia de este país se ha optado lamentablemente por lo que hemos llamado la línea de maldad o la línea oscura de la línea espiritual o de la parte espiritual. Pablo lo identifica claramente y deja muy a la luz que nuestra lucha debe enfocarse en la arena de lo espiritual, y que si nosotros tratamos de pasar a otra arena sin estar en la arena espiritual, sería un fracaso absoluto. Voy a volver a decir eso para los que pueden entenderme. Tal vez usted piensa que la enfermedad que tiene es solamente de carácter natural y pueden haber medicamentos que le ayuden, pero usualmente esos problemas de salud tienen raíces en lo espiritual. Si usted quiere ganar esa batalla, debe, sin ninguna condenación, usted puede asumir la parte médica si quiere, pero la parte médica tratará una línea, pero la raíz, que es espiritual, nunca podrá erradicarla. Hay que ir a lo espiritual. Vuelvo a repetir eso, hay que ir a lo espiritual. Y tal vez este mensaje quise predicarlo, lo quería predicar el viernes o el domingo, pero este es un mensaje para gente que ora. No puede recibirlo gente que no ora, porque tal vez no lo entiende. Mi Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Tenemos una lucha. Diga conmigo, tenemos una lucha. Y está claro en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto indica que Pablo
quiere identificar para el pueblo de Dios o para la iglesia cristiana. Su verdadero enemigo no es un ser humano, es un ente espiritual de maldad que opera en la región celeste, es decir, entre el tercer cielo y la tierra hay otro cielo, le llama la Biblia región celeste. Es allí donde se libran aparentemente las más grandes batallas espirituales según la luz de la Biblia. Cuando Daniel está por 21 días orando y el mismo arcángel Gabriel le dice que desde que dispuso en su corazón buscar a Dios y humillarse delante de él, él fue enviado, pero lo detuvo o lo retuvo en la región celeste el príncipe de Grecia, y que era un demonio de alto rango con, me imagino, algunos demonios más. Y Gabriel tuvo que pasar algunos días allí peleando esta batalla de carácter espiritual. Al 21º día es que Gabriel logra pasar a la tierra y dar entonces el mensaje a Daniel. Pero note bien que durante 21 días, óigame, 21 días, Daniel estuvo continuamente en un ayuno parcial, es decir, él no volvió a sentarse en la mesa del rey por ese tiempo, donde había manjares, específicamente proteína animal. No la tocó por todos esos días, pero su oración se intensificó durante 21 días. Y entonces me lleva a una verdad: la oración del pueblo de Dios fortalece la actividad angelical. Voy a volver a decir eso. Présteme atención mucho, porque este mensaje, si no lo toma espiritualmente, va a pensar que es una novela, y no lo es. La gente se adapta tanto a lo natural que le da la espalda a lo espiritual, siendo lo espiritual lo más importante. Ahora, Daniel dura 21 días, pero arreció o apretó en su oración. Tal vez él no estaba consciente de la lucha que se estaba librando, pero se estaba librando una gran lucha espiritual por una respuesta para su pueblo, para su nación, para su país. Sin embargo, una vez que recibe esta respuesta, el ángel le aclara que él fue enviado, es decir, la orden salió de la boca de Dios. Apenas Daniel dijo en su corazón: voy a buscar a Dios por esta causa. Eso indica que las respuestas de Dios, óigame bien, son inmediatas. Dios mío, esto si no lo bendice a usted, entonces tendrá que bendecir a un loro o a un gato, pero es poderoso. Dios responde de manera inmediata. ¿Dónde se generan los retrasos? Aquí está: en las regiones celestes. En las regiones celestes se refiere al cielo. Por eso el cielo, la palabra celeste es un derivado de la palabra cielo. Entonces hay regiones celestiales, hay regiones celestes donde no lo vemos. Tal vez usted ve nubes, tal vez usted puede volar en un avión a 33,000 pies y todavía no toca la región celeste. Es un lugar, no está establecido exactamente, pero es un lugar entre el tercer cielo y el cielo que vemos. Está en el medio, es el segundo cielo según la Biblia. Y en ese segundo cielo, que algunos, por decir algo, dicen que es la atmósfera. No quiero ser físico, químico, lo que quiero ser es espiritual. Existe un cielo, existe un lugar que está sobre nosotros. Está sobre nosotros. Y ese lugar es el lugar que permite permear, valga la redundancia, permear la bendición de Dios sobre un país o sobre un grupo o sobre una persona. Cuando usted ora o cuando usted ayuna, usted debe hacerlo con la revelación de que usted debe abrir el cielo. Abrir el cielo significa despejar de demonios y huestes espirituales de maldad su cielo sobre su cabeza. Si usted no es capaz de abrir el cielo sobre su cabeza, jamás podrá abrir el cielo sobre su familia, y mucho menos podrá abrir el cielo sobre su país. Debe abrir el cielo sobre su cabeza, principalmente. A veces nos enfocamos tanto en abrir el cielo sobre el país que se nos olvida que empieza por nuestra cabeza. Este ángel no fue enviado a un país.
este ángel fue enviado a una persona y su nombre era Daniel. Daniel dispuso en su corazón y dijo: Señor, yo voy a buscar tu rostro y voy a contender espiritualmente, porque yo necesito una respuesta con respecto a mi país. Y empezó una lucha de carácter personal, espiritual, y su oración fue tan poderosa que movió no solamente el arcángel Gabriel, que ya fue enviado. Pongámoslo de esta manera para que lo entienda bien. Daniel un día se levanta en la mañana y, afligido por su país, dice: voy a ayunar. O no, digamos que dijo: iba a ayunar, voy a orar para que Dios me dirija y me dé respuesta con respecto a esto. Y de inmediato que él dispuso en su corazón, dice su Biblia, léalo en Daniel. Luego, inmediato que él dispone en su corazón hacerlo, el arcángel Gabriel recibe una orden directa de Dios y le dice: desciende a la tierra y lleva esta respuesta a mi siervo muy amado. Por cierto, le dice Dios a el ángel, le dice que vaya a su siervo muy amado. Ahora, este ángel agarra el pergamino o lo que sea que tomó y viene a darle la respuesta, pero en el medio hay un obstáculo espiritual. Ahora, aquí está el asunto. Si abajo no existe un hombre orando, yo creo que tal vez Gabriel se hubiese regresado al cielo, hubiera dicho: Señor, traté de pasar, pero no pude, porque Daniel está demasiado ocupado y no tiene tiempo para pedirle al cielo que yo pase. Así que no tengo la, ¿cómo llamarle?, la asistencia espiritual de alguien en la tierra para yo poder pasar a la tierra. Así que no me es posible pasar. Esto no ocurrió, gracias a Dios. Gabriel vio entonces una fuerza sobrenatural, valga la redundancia también, porque el ángel es un ser sobrenatural. Pero recibe una fuerza, y es mi opinión y mi hipótesis. Cualquiera puede rebatirla, cualquiera puede atacarla o cualquiera puede aceptarla. Yo creo que cuando se ora en la tierra, se fortalece el movimiento angelical a favor de su vida, a favor de su familia y a favor de su país. Estoy convencido de que cuando oramos, eso ocurre. Ahora bien, el asunto es que esta oración que hizo Daniel fue tan eficiente que tardó 21 días. Usted dice: wow, pero esos 21 días, bueno, le digo, ojalá todo lo que yo pida tarda 21 días. O todo lo que usted pide tarde 21 días. Yo creo que el asunto es, y está relacionado, dice el asunto de la viuda que pide justicia. Y finalmente Jesús dice: ¿cómo no responderá el Señor a sus hijos que claman a Él día y noche? Aclara: ¿se tardará Él en responderles? No se tardará. Entonces, la tardanza de mi milagro está relacionado con la insistencia de mi oración. Vuelvo a repetir eso para que usted le cale esta frase. La tardanza de mi milagro está relacionado con la insistencia de mi oración. Más oración, más rapidez en el milagro. Entonces, teniendo esto claro, este apóstol le dice a la iglesia en Éfeso que nuestra lucha es de carácter espiritual. Estoy dando una referencia de Daniel para darle claridad a usted en cuanto a actividades angelicales, pero actividades demoníacas también. ¿Qué ocurre cuando un ángel o un movimiento de ángeles empieza a hacerse sobre una región? En este caso, Venezuela. Los demonios en las regiones celestes empiezan a darse cuenta que el milagro en este país estará relacionado directamente con la oración de la iglesia en este país. Dicho esto, y aquí quiero que me ayude un poco a que su entendimiento espiritual se abra. Y es que si mi oración puede fortalecer la actividad angelical, la hechicería puede fortalecer la actividad demoníaca. Si la oración de un pueblo puede fortalecer la acción o el accionar angelical, es relativo o es también posible que la actividad de hechicería pueda movilizar demonios en esa misma línea. Ok, en eso podemos estar claros, porque ha habido ¿cómo llamarle?
renacimiento, por llamarle de alguna forma, o un aumento, por no ponerle otro término que tenga que ver con mucha dignidad, un aumento notable en la actividad de la hechicería en los últimos meses. Notable. Le estoy hablando de una clase de concertación con respecto al avance que está teniendo la iglesia, especialmente esta influencia de las mega jornadas y de ver cómo tanta gente está viendo hacia el cielo y volviéndose a Dios en medio de esta crisis que todos estamos viviendo en este país. Ahora bien, déjeme aclararle, eso lanza alarmas espirituales, porque el día que Daniel dispuso en su corazón buscar a Dios, yo creo que los demonios no son omnipresentes ni omniscientes. Es decir, los demonios no saben todo porque ellos lo saben todo, y ellos no pueden estar en todo lugar como Dios. Pero los demonios tienen una estructura de observación. Aquí ahora no pueden entrar demonios, pero pueden oír lo que yo digo. Los demonios tienen miles de años observando y analizando a la raza humana, pero también tienen miles de años observando avivamientos e intervenciones de Dios en la tierra. Así que esta organización diabólica puede saber cuando algo está a punto de suceder sobre una persona, sobre una familia o sobre un país. Y cuando eso ocurre, esta organización diabólica que está en Efesios 6:12, conformada por gobernadores, potestades, huestes, o sea, hay toda una estructura, se movilizan para tratar de boicotear ese momento de Dios. Ahora, cuando hay una gente en la tierra ignorante que no saben que su oración puede determinar el alejamiento o el acercamiento de ese momento, entonces se entregan a la crisis o al fatalismo, o algunos a la confianza absoluta de que no importa, algo va a pasar, y se olvidan de lo más importante: apretar con la oración, apretar con el ayuno, apretar con la línea de la predicación y todas las actividades de carácter espiritual que nosotros tenemos, que sabemos que hacen mucho daño en el reino de las tinieblas. ¿Alguien está conmigo esa noche en esto? Ok. Ahora bien, note en el verso 12 que hay toda una organización. Empieza con principados, luego pasa a potestades, luego a gobernadores de este siglo, y luego lo último son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 líneas que tienen que ver con jerarquías en esta organización diabólica y demoníaca. Sin embargo, después de que Pablo dice que nos pongamos cierta tipo de armadura espiritual, y tiene que entenderse como espiritual, habla de estar ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Finalmente dice: tomen el yelmo, que es una especie de casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo usted hace eso? Aquí está en el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hablar en lenguas. Sigue diciendo: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí viene una parte importante, y lo digo en la misma línea: y por mí. Y yo le voy a pedir encarecidamente en esta noche que ore por este servidor todo lo que usted pueda, más allá de lo que usted pueda y un poco más de lo que usted pueda, porque estamos librando una lucha de carácter espiritual, y las luchas espirituales se ganan en la arena del Espíritu. Debe pedirle al Espíritu Santo a usted la dirección para orar por este servidor. Y dice Pablo: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, que es la manifestación de Jesucristo.
En los Hechos lo va a conseguir con más precisión. Usted que le gusta orar y buscar su Biblia, léalo. El primer líder de la iglesia, sobre el cual empieza a pesar toda la responsabilidad de decisiones, criterios y direcciones a la iglesia, es Jacobo, el hermano de Juan. Es el primer apóstol, o el apóstol de más influencia entre los 12 apóstoles. Este hombre tiene una gran influencia, tiene tanta influencia en el momento que el Imperio Romano, de la mano de la religión del momento, dicen: este tipo es peligroso porque tiene una gran influencia sobre las masas y no queremos que siga adelante con esa influencia. Lea su Biblia. Lo ponen preso a Jacobo y lo matan a espada. Está en su Biblia. La iglesia no puede creer como un hombre del calibre de Jacobo es puesto preso y es asesinado a espada sin que nada haya ocurrido. Un hombre que tenía una gran capacidad verbal, una gran capacidad de convocatoria, una gran capacidad de influencia sobre las masas, y pareciera, según dicen los eruditos, que cuando Jacobo hablaba, aún Pedro, que era uno de los principales, aceptó el liderazgo de Jacobo al punto de ponerse un paso atrás. Sin embargo, Jacobo es asesinado por el momento, por el imperio en el momento, y nada sucede. La iglesia no entiende qué ocurre, pero lo entendieron tarde, lamentablemente. Luego que toman a Jacobo y lo matan a espada por la influencia, el segundo que empieza a tomar fuerza es Pedro. Y cuando Pedro empieza a tomar fuerza, el imperio hace lo mismo, agarra a Pedro, lo pone preso y está listo para matarlo. Pero en esta ocasión la iglesia hace lo que no hizo en la primera ocasión con Jacobo. En esta ocasión la iglesia ora. Y la iglesia entra en cierta revelación y dice: ya nos quitaron a un líder y no vamos a dejar que nos quiten a este. Y vamos a orar por este, y vamos a gritar por este, y vamos a orar al cielo por este, porque no podemos perder también a este. Y oran y ocurre algo. Un ángel entra, libera a Pedro, y Pedro termina en el lugar donde estaban orando por él. Sorprendentemente no fue a otro sitio, sino que el ángel lo dirige hasta el lugar donde Pedro se paraba en la puerta y oía que adentro decían: libra a Pedro, Señor, que nada lo toque, que nadie lo toque. Y está Pedro oyendo esa oración y oye, y toca la puerta. Sale una hermana, usted conoce la historia, y cuando ve, abre una rendijita, ve a Pedro y sale corriendo. Lea su Biblia. La hermana se asusta, porque lo que la hermana piensa es que Pedro está muerto y es una aparición. Y usted sabe que eso era normal en ese tiempo. Digo, Jesús muere, resucita, dura 40 días apareciéndosele a más de 500, se le apareció a Jesús, pero sin tomar en cuenta que el día que Jesús resucita, resucitan unos cuantos, no se saben cuántos santos resucitan, y estos santos que resucitan aparecen en la ciudad. Así que la gente estaba como que en cualquier momento veo a uno. Así que cuando ella ve a Pedro, sale corriendo y le anuncia a los de adentro: creo que es Pedro, me parece que es Pedro. Y si es Pedro, creo que está muerto, porque ¿quién se escapa de esa cárcel? Pues abren la puerta y entra Pedro, le cuenta que pasó algo. Un ángel entró. Fíjese bien que los demonios se movilizaron y usaron gente. Los demonios usan gente. Y usaron a esa gente para poner preso a Pedro. Pero Dios usó a su gente para orar al cielo, y el cielo manda un ángel y le abre las puertas y saca a Pedro en una posición sobrenatural. Pudiéramos usar el argot popular, porque acuérdense que el Imperio Romano tenía hechiceros de alto nivel, y cuando le dan la respuesta o la noticia y le dicen: mira, anoche ocurrió algo, Pedro lo metimos en la cárcel, la de más adentro, como dice la Biblia, y en la mañana no estaba, y todos los cosos estos de hierro que le pusieron en los brazos y en las piernas estaban ahí cerrados. Es decir, no estaban forzados, no estaban partidos, no, sencillamente se zafó de ellos de una forma sobrenatural y se les escapó. Eso es lo que dicen en el momento: se les escapó. Pero todos sabían, porque la guardia le dicen a los
a los que estaban arriba, le dice: esto no fue normal. Este hombre no salió por el pasillo donde estábamos nosotros, estábamos allí. El asunto es que Pedro le pasó por enfrente, pero ellos no lo vieron. Déjeme decirle que lo que se riega en la ciudad es que ocurrió un evento sobrenatural. Y los hechiceros supieron que el poder con que estaban bregando era mucho mayor que el que tenían ellos. Y no hay ningún tipo de anécdotas después de esto. Y creo que la gente ya después de esta liberación de Pedro, ya usted sabe, Pablo aquel día cuando se molestó con aquella que tenía espíritu de adivinación, volteó y le dijo: sal fuera, demonio, deja el fastidio. O sea, todo el mundo empezó a darse cuenta que el poder que residía en esta iglesia era mucho, mucho, mucho más poderoso que cualquier otra cosa que ellos hubieran visto en el pasado. Y yo les digo, iglesia, esos tiempos deben regresar ahora y empezar a mostrarle a esa sociedad el poder sobrenatural que hay reposando en la iglesia de Jesucristo. Y para eso vamos a tener que despertarlo. Pero la iglesia debe combatir esto con oración y a claridad de que estamos muy conscientes de la guerra espiritual que libramos. Y déjeme decirle más. Estamos conscientes de que lo que se libra por nuestro país es una guerra espiritual que no vamos a perder. Por gracia y bondad de Jesús vamos a ganarla. Y vamos a ir poco a poco despertando la iglesia en este país con esta realidad. Poco a poco se está despertando. Tal vez no sea tan poco a poco, tal vez va muy rápido. Pero creo que esta batalla espiritual va a ir arreciando los próximos meses hasta que logremos la gran liberación espiritual que necesitamos para que entonces Dios venga y nos haga justicia. Dios venga y nos traiga tiempos de refrigerio para este país. ¿Alguien dice amén a eso? Porque siempre Dios ha usado a un hombre o ha usado a una mujer para traer su voluntad y deseo a esta tierra. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un líder prominente que Dios usa en la tierra, sea profetas o sean hombres de Dios, siempre Dios los usó. Y el día que Él mismo quiso traer su propio hijo a la tierra, usó un vientre humano para hacerlo. Nunca Dios va a hacer nada, dos cosas, sin pasarlo por la raza humana y sin anunciárselo a sus siervos los profetas. Siempre Dios va a asegurarse, y créame lo que le estoy diciendo en esta noche, cada vez que Dios va a hacer algo, Dios empieza a anunciarlo desde mucho tiempo atrás, y empieza a anunciarlo y se busca la manera de anunciarlo y de anunciarlo y de anunciarlo. Dos tipos de personas: aquel que se hace de oídos pesados y dice: no, esto no me importa, esto no es posible, esto no va a suceder. O quien se prepara para que suceda, porque cuando llegue el momento y usted no esté preparado, Dios le va a decir: yo te lo vengo diciendo hace años atrás y nunca hiciste nada, nunca creíste nada, así que ahora tienes que llevar la responsabilidad, peor aún, las consecuencias de no responder a tiempo a eso. Dios me libre de una irresponsabilidad de ese tamaño. Y cada vez, porque yo he sido un predicador asiduo de estos principios, no puedo ahora negarlos y mucho menos desobedecerlos. Dios siempre va a mostrarle a mucha gente, no a uno ni a dos. Dios se va a encargar de, como a María y como a todas las personas, de anunciarlo muchas veces por muchas bocas, para que entonces entendamos cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, si después llega la voluntad de Dios y usted se siente que tiene que correr tan duro porque nunca se preparó para ello, se abren las peores puertas a los peores errores, porque usted nunca se preparó para eso. Pero le estoy advirtiendo, estamos librando una gran batalla espiritual. Va a arreciar en los próximos meses, pero le voy igual a anunciar: la victoria es segura, porque vamos a responder de acuerdo a la demanda que Dios está haciendo. Y cada vez vamos a ir sumando más personas a esta oración por el país. Cada vez se ha estado sumando más personas. Y sin usted saberlo y sin yo convocarlo, Dios ha estado también convocando organizaciones. Una de ellas, Luz del Mundo, y otras más que conozco, que han estado sumándose a una oración, no solamente por todo el país, sino por este servidor. Y estamos
sin saberlo tal vez, sin coordinarlo, sin arreglarlo de forma humana, estamos viendo una coordinación del Espíritu Santo para esta gran batalla espiritual que se está librando sobre este país. Una de las cosas que Dios nos enseña, obviamente, es o debe ser la percepción espiritual. Pero usted tiene que aprender a conocer a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hay cosas que Dios va a hacer otra vez, como se lo dijo en una ocasión a Israel. Otra vez abriré ríos en el sequedal. Otra vez abriré manantiales en el desierto. Otra vez. O sea, Dios lo hace una y otra vez, como cuando alimentó a los 4,000 y después a los 5,000 y no lo vieron. Déjeme decirle algo: Dios lo va a hacer otra vez con su pueblo y otra vez en la tierra. Dios va a establecer su voluntad y Dios va a establecer su deseo. Pero como debemos hacerlo siendo sabios espirituales, cuando aquel hombre levantado por Dios, Moisés, viene y le anuncia y le dice al pueblo de Israel que van a ser liberados, fíjese bien lo primero que hace Satanás a través de los hechiceros que asisten a el emperador del momento. Y lo primero que le dicen es: la primera forma de mantener a este pueblo bailado, patinando, es mantenerlo ocupado en sus quehaceres diarios. Voy a repetir eso porque tal vez le voy a librar a usted. Y déjeme explicarlo muy claramente. Cada vez que Dios va a hacer algo importante para una nación, lo primero que trata de hacer es ocupar a los que Él puede usar. Satanás empieza a ocupar a los que Él puede usar, tanto que se olviden de lo que Dios puede querer para atender lo que ellos creen que Dios quiere. Pero esto es más profundo de lo que yo le estoy diciendo. Y en ese tiempo el diablo puede hacerte retrasar hasta una generación. Puede llegar a representar prácticamente la extinción o dispersación de una iglesia. No nos hemos dado cuenta, pero cada vez la circunstancia hace que las iglesias sean menos asistidas. Es una estrategia de Satanás para dispersar la convocatoria y la influencia de los líderes que Dios puede usar en un momento. Circunstancialmente es una estrategia diabólica. Quiere hacer que la iglesia no se junte, porque la iglesia es iglesia cuando se junta. Es poderosa. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que al diablo no le conviene que nos reunamos. A Satanás no le conviene que hagamos reuniones y que no se sigan haciendo eventos de ningún tipo, porque no le conviene esa manifestación de juntar la iglesia de Jesús. Pero queremos hacer grupo, queremos juntar grupo, queremos seguir animando a que nos juntemos como iglesia, porque hay un principio: allí envía Jehová bendición y vida eterna en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Jesús está en medio de ese grupo. Hay promesas para cuando el pueblo de Dios se junta, y hay mucho más. Las grandes manifestaciones sobrenaturales del libro de los Hechos se lograron cuando estaban juntos y unánimes. El diablo no esperaba este mensaje hoy, pero yo quiero decirle, tanto al diablo como hechiceros y demonios, el Espíritu Santo me ha alertado de todo esto y me ha abierto los ojos para ver todo lo que le estoy diciendo. En el libro de los Hechos capítulo 2 estaban juntos y vino el Espíritu Santo. Hechos 4, juntos oraron y el lugar donde estaban reunidos tembló. Y cuando Pedro fue liberado, la iglesia estaba junta orando. Así que hay un poder que usted no imagina cuando la iglesia se junta para orar. Creo que cuando se junta la iglesia, el calibre de lo que sube arrasa con la hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, y debe abrir unos boquetes enormes en el cielo espiritual, y por ahí se le cuela a la tierra la bendición de Dios, la respuesta de Dios, la voluntad de Dios. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidad. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.